Precisamente, Casa Pound, vosotros diréis a qué es debido este nombre. Y curiosamente es un poeta estadounidense, Manuel, no sé si tú lo conocías. ¿Cómo se llama? El nombre entero es Eartha Weston Leomis Pound, que nació a finales del siglo XIX, es un precursor del modernismo, de lo que se conoce como la generación perdida, posterior a la Primera Guerra Mundial. Sí. Fue abiertamente fascista, apoyó a Mussolini, pero al terminar la guerra fue a Estados Unidos y lo encerraron en un manicomio y dijeron que estaba loco. No sé esto en qué medida era real, estuvo mucho tiempo y de hecho se consideró que estaba loco. Bueno, fue juzgado como por crímenes de guerra y demás, por apoyar al fascismo, pero fue sobreseído porque acabó en el manicomio y curiosamente creo que era Scott Fitzgerald el que Scott Fitzgerald, no, bueno, no me acuerdo. Sí, Fitzgerald. Scott Fitzgerald, que testificó que eso, que realmente sí que estaba loco el pobre hombre y que lo dejaran en paz y que se fuera al manicomio, ¿no? Y bueno, ¿quién es Casapao? Que bueno, en Italia es curioso porque surgen varios movimientos al mismo tiempo. Está tanto la Liga de Salvini, la Liga Norte, que ha llegado al poder en Italia. Hemos visto que ha tenido unas políticas migratorias tal vez más estrictas, ¿no? Rechazando, pero claro, no, precisamente lo rechazaba al ya llegar, porque el proyecto que defiende Casa Pound y demás es no dejar llegar a los inmigrantes a Italia, es controlar lo que es todo el norte de Italia a través del expansionismo, que ya como vimos ya Mussolini, por ejemplo, intervino en Somalia y demás. Somalia, Libia, ahora estoy hecho un desastre. Etiopía, ¿no? La intervención de Mussolini fue en Etiopía. Ahora mismo estoy hecho un desastre, una semana un poco loca. Perdóname. Pero eso, entonces surge paralelamente lo que es la Liga de Salvini, Forza Nuova y Casa Pound. Forza Nuova, se dice que la principal diferencia que existe entre Casa Pound y Forza Nueva es que Forza Nueva tiende más hacia el catolicismo social, ¿no? Que por ejemplo aquí en España también la diferencia que existe, por ejemplo, entre Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, se creía que también que era eso, que uno era más partícipe del cristianismo social, que no nos olvidemos que ese cristianismo social en gran medida influyó a la democracia cristiana en la posguerra europea, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo se denomina? Se denominan fascistas del terzo milenio, ¿no? Fascistas de la nueva era, ¿no? Y lo que hacen es básicamente reclamar el legado social, como quien dice, del fascismo. Esto ya no lo tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero es muy interesante cómo se ha tratado historiográficamente el fascismo. Actualmente lo que se ha llegado después de la obra de Felice, de Gentile, de gente así, es llegar a un punto de que a través del empirismo se considera que ha sido una experiencia, pues eso, a nivel individual, de unos pocos locos, casi llegando a negar la propia existencia del fascismo. No es realmente triste como se ha tratado a nivel historiográfico, ¿no? Eso también muy derivado de la teoría de los totalitarismos, ¿no? Precisamente creo que no es casualidad que a Pound acabara en un manicomio, ¿no? Cuando eso, ¿no? Cuando realmente, pues eso, ¿no? Ya entramos ahí a lo mejor en la cuestión del psicoanálisis y demás, ¿no? Y, y eso, generalmente también tiene un fuerte discurso contra la inmigración. Lo que hacen es, precisamente tienen un local muy grande ocupado, creo que es en Roma, en la que tiene también un gran mural en el que se le figuras como Mussolini, Bulfeto Pareto, Nietzsche, ¿no? Sale una serie, no puedo encontrar la imagen entera, estaba muy bien ver qué clase de autores consideran como antecesores del movimiento de Casa Pound. También hace poco le desalojaron un círculo futurista, creo que era, ¿no? Precisamente lo que tú has comentado, Fran, la represión de estos movimientos, lo único que hace es fortalecerlos, ¿no? Eso, un círculo futurista en el que realizaban acciones culturales, no sé si era en Roma propiamente, pero sí que tenían ciertos lugares ocupados, ¿no? Desarrollan eso, ¿no? Mucha labor como quien dice, de base, ¿no? Por ejemplo, hace poco uno de sus líderes, Simone Di Stefano, fue detenido en un desahucio, ¿no? Simone Di Stefano era uno de creo que se presentó a la alcaldía no sé, de Milán o de alguna zona por ahí, y fue detenido en un desahucio de una familia
italiana de un suburbio de, no sé si de Roma exactamente, ¿no? Y fue detenido, creo que actualmente la mayoría de los líderes están en la cárcel, creo que están ilegalizados, no sé si Nuevo o Casapao, pero siguen funcionando, pero bueno, tienen ahí una... también es difícil encontrar información reciente sobre ellos, ¿no? Y nada, se centra principalmente en las periferias urbanas, también tiene un discurso de volver a los orígenes agrarios del campo, que esto curiosamente se remonta incluso a Séneca a nivel de Italia, ¿no? En la deriva del Imperio Romano, lo que se hacía era vender ese mito del agricultor feliz con su familia y arando el campo tranquilamente, cuando eso es, bueno, cuanto menos que bastante utópico, aunque bueno, ellos argumentan que eso ya ha sido puesto en práctica en Grecia, no desconozco esa experiencia como tal, ¿no? Y bueno, tampoco no, por no volvernos, es verdad que hace poco empezaron a hacer una campaña muy fuerte contra el Green Pass, que eso yo creo que le ha restado bastante credibilidad porque no es algo que, como quien dice, a nivel populista que te puede dar muchos votos, sí, atraes a mucha gente quizás, ¿no? Pero qué clase de gente, en lugar de denunciar lo que es el abandono de las instituciones, por ejemplo, con la pandemia, ha sido eso, remitirse a esa idea de libertad individual y en contra entonces, bueno, eso ha hecho que tal vez se ralentice un poco. Y en la propia pandemia creo que no sé si os suena de que ocuparon una sede de un sindicato en Italia, que es creo la CGIL, que desconozco exactamente la afiliación política de este sindicato y su trayectoria histórica, es una pena, no encontré información, pero no sé exactamente ni por qué, pero ocuparon la sede de ese sindicato. Fue una noticia bastante sonada, habrá como medio año, un año, algo así, no sé si tenía noticias de eso. No, no tenía noticias. O sea, sabía que de lo de la ocupación, pero ni puta idea de la sigla del sindicato y mucho menos de la orientación que tenía. Lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Sí, CGIL supongo que estará vinculado a la izquierda. Y es curioso también el discurso en este caso voy a citar a Forza Nueva, porque ellos hablan de que los problemas de que se abandonara la clase trabajadora italiana es en parte del trotskismo y denuncia también el globalismo, ¿no? Que es lo que sería el posmodernismo, su interpretación del posmodernismo, ¿no? Y cómo eso repercute en la nación. Yo creo que incluso me atrevería a decir que más que alternativa política en sí son extremadamente nacionalistas, no tienen un discurso antisemita, o por lo menos no abiertamente antisemitas. Lo que ellos denuncian eso son las élites globales que van en contra de la nación italiana, volver a renacionalizar Italia. Hablan también eso de soberanía, de identidad, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y precisamente mucho en contra de lo que ellos denominan antifascismo, que en Italia está es sonado, ¿no? Por ejemplo, el declive del PCI, que aunque actualmente el PCI italiano tiene un dirigente al frente que es calvo, es ya algo mayor, pero también tiene un discurso bastante crítico con el posmodernismo, con el cosmopolitismo. Es curioso, pero aún así creo que su militancia, y no creo que haya roto totalmente con el ecumenismo, y su militancia es bastante laxa, por lo que parece, ya que, por ejemplo, en Portugal también ha surgido un partido que es Checa, y yo me acuerdo de ver la prensa portuguesa y durante toda la pandemia la principal preocupación del Partido Comunista era organizar un gran evento juvenil, un gran festival, que es la festividad de la juventud comunista, Martín, eso, en el que básicamente lo que es drogadicción y poco más. Entonces, para que veamos la situación de esos partidos. Dime, Manuel. sí, cuando escuchas noticias o lo que sea en portugués, ah, ¿lo escuchas en portugués o lo lees en portugués o, Leo un diario, que es Diario de Noticias de Portugal, que es muy, muy antiguo, y lo pero lo leo puedes generalmente por las leer mañanas. portugués? Sí, a grandes rasgos sí, a grandes rasgos sí. Hay algún vocabulario mejor que se me escapa, pero sí. Ah, ok. Seguramente tú también, si te practicas, no es muy diferente en el castellano. Yo tengo la facilidad del gallego, No, pero no, ya no puedo. no sé, yo creo que es cuestión de ponerse. Y eso, la verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? Hay un vídeo también muy gracioso en el que hay una presentación de Casa Pound y afuera están los antifascistas, ¿no? Y pues es una banda de hippies en las que casi no da cantado el Bella Ciao acompasados, ¿no? Y es una escena pues bastante, bastante triste.
Entonces no vamos a ser muy chapas con esto, ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Es curioso también, como había comentado, que tienen a Rusia como un referente, ¿no? Un referente de soberanía, de oposición a lo que ellos denominan globalismo, ¿no? Es también bastante curioso en ese sentido. No sé si queréis comentar algo más. Sí, con respecto a lo último que ha apuntado, es algo que a mí se me había olvidado y que creo que también es transversal a todos los movimientos de extrema derecha en Europa. Y es esa posición claramente en contra de lo que ellos denominan la agenda globalista, ¿no? Contra Claro, la globalización en el sentido de la cooperación, de la interdependencia, sobre todo a niveles institucionales como en el caso de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y demás, son cuando se muestran las contradicciones, ¿no? De estas posiciones fuertemente reaccionarias de extrema derecha, que todo lo que venga fuera de su frontera, pues ellos entienden que es como una amenaza a su identidad, como ahora se posicionan, a la identidad nacional del país. pero también ahí entraríamos en otro debate que hoy ya no da tiempo, pero yo creo que otro día podremos incluso hablar a grandes rasgos de choque de civilizaciones, ¿no? Y de identitarismo, ¿no? Que es cómo respondes a ese supuesto identitarismo, ya que es cierto, la izquierda y generalmente aquí en Europa pasa muchos, deriva al nihilismo, al hedonismo y a la negación incluso de la sociedad, ¿no? Una visión tremendamente liberal, tremendamente individualista, ¿no? Esto ya que por cierto, nosotros tenemos ya un programa, yo y Manuel, sobre el posmodernismo, donde apuntamos sobre otras cosas. Sería interesante eso, Frank, que un día, pues eso, lo articulemos más o menos de forma adecuada y llegar a contraponerlo, porque me parece interesante tu visión del mismo. Obviamente podemos discrepar, ¿no? Pero creo que podemos sacar de ahí algo bastante enriquecedor. Ya digo, hoy no da tiempo, lo ideal sería acabar de discutir sobre este término de choque de civilizaciones y en qué medida esta derecha es identitaria, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a tener a un invitado, vamos a traer aquí al señor Mr. X para hablar un poquito de economía, porque Manuel se estaba relajando mucho últimamente, pensaba que él ganaba en los programas sobre Milton Friedman, pero vamos a darle un poco de caña para que no se, para que no se relaje. Entonces, vamos a tenerlo por aquí. Entonces, esto ha sido el programa sobre derecha, lo subiremos el domingo que viene. Y entonces, bueno, no sé si queréis comentar algo para concluir este programa y pasar ya a recibir al señor Mr. X. Yo simplemente que quedamos emplazados a ser uno, única y exclusivamente de la cuestión española con respecto a extrema derecha y demás. Y que sigo pendiente del programa sobre cristianismo social, cristianismo de base o cristiano marxismo. Ahí queda eso. Sí, hablaremos de la posguerra europea, hablaremos de Juan Pablo II, de Concilio Vaticano. Sí, la verdad es que yo también le tengo ganas. No sé muy bien cómo hacerlo porque yo quería hacer los antecedentes, pero sí, algo de eso ha de Tenemos haber. que hacer la Y comparación entre el Rerum Novarum para ti y para mí el Pacem in Terris. Así que, algo si de te eso sirve hay eso de que, precedente, algo de eso hay que tirar. Y señor Manuel, Sí, lo que iba a decir es que en Europa cada cuántos años crean otro nuevo partido y sale un nuevo partido. Sí, sale un nuevo partido perdón, tuve que leer algo. Pero en Estados Unidos no es así. Siempre han sido los dos partidos por cientos de claro, años. sí, claro. Entonces lo que Pero existe bueno, es aún así, dentro de lo que es el Partido Republicano existe una sí, dinámica. pues dentro de los dos partidos hay como facciones, o ¿cómo se llaman? Y Claro. me gustaría hablar que quizá en el futuro en lo que llaman America First, América primero, Estados Claro. Unidos primero, que es como la extrema derecha también. Ellos quieren deportar, quieren que los Estados Unidos, y Aparte el Tea Party, ¿no? O algo así. el Tea es parecido, no es como el Tea Party, porque el Tea Party es como ustedes dicen liberal, o como Sí, libertarian. liberal, sí. No, Libertario. libertario. Libertario, sí. Sí, y ellos no son libertarios, ellos no. Ellos quieren deportaciones, quieren, quieren que, no lo ocultan, quieren que Estados Unidos sea un país blanco. ah, Todo eso. Se me hace interesante porque el fundador y el líder es muy joven, creo que tiene ahora 23 años. Empezó cuando tenía Ujú. 18, con un seguimiento muy grande.
y es parte mexicano, se apellida Fuentes. Entonces es como una contradicción, pero No, deben no es de... Rubio, no se apellidaba Rubio. No, es Fuentes. Pero Pero nos tienes que pasar información sobre eso y podremos hacer algo ahí sobre Trump y así sus relacionado. sus discursos son muy buenos. Habló recientemente sobre Ucrania y Ah, se Rusia. los escribe un tal Rubio. A mí me dijeron que se lo escribía un tal Rubio. ¿Puede ser? Sí, un rubio sí ha escuchado eso también, que le escribe sus No, discursos. apellido Rubio. Apellido Rubio. Apellido Rubio, sí, Manuel. sí, Creo por que eso, era un apellido Rubio. como Manuel o algo así el nombre, no me acuerdo. Yo soy Bueno, Trastámara. vamos a. Bueno,